El rol de las AFAPs, que desde 1996 administran parte de los aportes a la jubilación de miles de uruguayos, ha vuelto a estar en discusión a raíz del proyecto de ley de reforma del sistema previsional que se encuentra a estudio del Senado. El PIT-CNT y algunos dirigentes del Frente Amplio afirman que la reforma profundiza el sistema de las AFAPs, a las que por otro lado acusan de lucrar con la seguridad social. En tanto, desde el propio sector de las AFAP se defiende el papel que estas administradoras han jugado para garantizar la estabilidad del sistema de jubilaciones, pero al mismo tiempo se critica algunos aspectos del proyecto de reforma elaborado por el Poder Ejecutivo. A fines de octubre, por ejemplo, el economista Sebastián Peaguda, presidente de la Asociación Nacional de AFAPs, aseguró que la reforma estudio del Parlamento tiene el riesgo de no ser sostenible a largo plazo desde el punto de vista financiero. Bueno, hoy en nuestra entrevista central vamos a profundizar en esta visión. Para eso estamos con el economista Sebastián Peaguda. Economista Peaguda, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano, Romina, muchas gracias por la invitación. Recordemos en primer lugar qué es ANAFAP. En realidad no agrupa a todas las AFAP del mercado, ¿no? Bueno, ANAFAP es la Asociación Nacional de AFAP. En el momento integra las tres AFAP privadas, Integración, Unión Capital y Sura. Obviamente los estatutos y demás permite que República lo integre y eso es una invitación que creo que en cualquier momento puede llegar a ser viable. Pero uno observa en el mercado y en muchas industrias que muchas veces el actor estatal no participa en este tipo de asociaciones por diferentes motivos, pero este es uno de los casos. Si bien no hay ningún impedimento para eso, hasta ahora no se ha podido dar esa concurrencia. En cualquier caso, ANAFAP y República trabajan muy juntos, como trabajan las cuatro administradoras cotidianamente. Hay muchas cosas que hay que trabajar para que el sistema se vaya desarrollando, y junto con el Banco Central y con otros actores, las AFAP por lo general van coordinando sus actuaciones. Así que en ese sentido no creo que haya sido un gran limitante o determinante. Ahora repasemos también brevemente qué es lo que hacen las AFAP, estas empresas que se instalaron con la reforma de la Seguridad Social del año 1996. En gran síntesis, administran una parte de los aportes personales a la Seguridad Social de trabajadores que cotizan al BPS. ¿Puede dar a ver más especificación al respecto? Bueno, voy a intentar, pero básicamente lo que hacen las AFAP es administrar lo que las personas van aportando mes a mes. Entonces, un trabajador típicamente que aporta al sistema mixto va a estar distribuyendo de su aporte, ese 15% que se le retiene por concepto de Montepío, el 7,5% va a ir a su cuenta individual en la AFAP y el 7,5% va a ir al BPS. Además, el BPS va a recibir los aportes patronales, más o menos en el entorno del 7,5% también. Va a recibir 7 puntos del IVA y otros impuestos y tasas afectados. Entonces, el sistema de capitalización individual o lo que administran las AFAP son los aportes personales, 7,5% que yo te comentaba. Con el tiempo, esos aportes que van llegando, se van invirtiendo, a la medida que se van generando rentabilidad, y nuevamente todo eso va haciendo que la masa de rentabilidad y aporte original vaya constituyéndose en un saldo acumulado que al momento del retiro es un saldo que se va a traspasar a una aseguradora. Hoy en día, la única aseguradora que presta el servicio o el seguro de renta vitalicia, que va a oficiar como si fuera jubilación, es el Banco de Seguro de Estado. Entonces, una vez que la AFAP termina de hacer el proceso de acumulación, la persona se retira del mercado laboral, ese saldo va a todo el Banco de Seguros, y por ese saldo el Banco de Seguros calcula lo que va a poder pagar de renta vitalicia. Eso está normado por el Banco Central, hay muy poquito margen como para hacer un cálculo mayor o menor, entonces están las expectativas de vida, están otras variables implicadas, pero esa no es una parte que hacen las AFAP. Las AFAP se dedican a la parte de rentabilizar el ahorro que va llegando mes a mes
y asesorar a los clientes a lo largo de todo ese periodo, porque también se van generando derechos en prestaciones que generan esos aportes. Por ejemplo, sí. por ejemplo, no sé, un trabajador que fallece en su vida laboral va a dejar ese saldo acumulado para que los herederos puedan acceder o a alguna pensión o al saldo en forma de herencia. También puede pasar que se incapacite o que tenga alguna otra prestación, pero típicamente es eso. Bien. De todos modos, dos aclaraciones. En el sistema actualmente vigente, no todos los trabajadores aportan a las AFAP, ¿verdad? No todos los trabajadores están obligados, digamos que los trabajadores post-reforma del año 95, implementada en el año 96, los trabajadores que exceden lo que hoy en día es 70.000 pesos, para hablar en términos redondos, pueden optar por distribuir parte de su aporte o no hacerlo. Los trabajadores que ingresan al mercado laboral y que tienen remuneraciones de menos de 70.000 pesos no están obligados. Lo que sucede es que les conviene. En la medida que son jóvenes y empiezan a aportar, su prestación jubilatoria entre los dos sistemas es mayor que si no optan. Entonces es conveniente para la persona cuanto más temprano se afilie, por más que no esté obligada. Y lo último, para administrar estas cuentas previsionales, las AFAPs cobran comisión, ¿verdad? Sí, se cobra una comisión por administración a lo largo de la vida del trabajador en cuanto lleguen aportes. Cuando no hay aportes, cuando la persona no aporta un mes, no se genera ningún cobro para ella. O sea que el aporte que cae un mes, solamente paga comisión ese mes por toda la vida que va a tener. Un trabajador de 20 años que llega un aporte ese día, ¿no? que tiene 20 años, va a tener ese aporte administrado durante toda su vida por esa comisión que va a ser cobrada. Hoy está más o menos en torno entre el 4 y el 6,5%. Bien, ¿por qué creía conveniente que repasáramos qué son las AFAP, qué papel juega en el sistema? Porque el proyecto de reforma del sistema previsional, que ahora está en el tapete, reavivó el debate sobre si deben existir o no las AFAP. Por ejemplo, el PIT-CNT ha vuelto a levantar su bandera histórica en contra de las AFAP, a las que acusa de lucrar justamente a través de comisiones y su propia rentabilidad. Entonces, sobre este punto, una pregunta antes de continuar. ¿Cómo defienden ustedes que una parte del sistema, una de las partes del sistema previsional, esté a cargo de empresas con fines de lucro? No sé si requiere demasiada defensa. A ver, siempre que hay competencia y hay actores privados de alguna manera, siempre va a haber la necesidad de que esas empresas sean sustentables financieramente, ¿no? O sea, la parte de que tenga ganancia la empresa es una parte de la sustentabilidad financiera que da también empleo y demás. Uno puede encontrar un montón de empresas que trabajan a lo largo y ancho del sistema financiero. Cuando uno podemos decir de la parte previsional, obviamente las AFAP son un actor grande, pero uno también puede encontrar tantos otros prestadores, redes de cobranzas, servicios tecnológicos, que son proveedores a cualquiera de los sistemas, tanto sea de BPS o de cualquier caja, que también son empresas privadas, que tienen ganancias, que son proveedores del sistema y que por eso tienen que ser remuneradas. Entonces, la ganancia en sí misma no tiene ningún problema. Lo que muchas veces se le adjudica ese sentido peyorativo al lucro, es esa mirada que no está todavía validada por algunos actores del sistema, que no aceptan competencia. Y lo que nosotros vemos con el tiempo es que los sistemas que no tienen competencia entran en una decadencia, que al final del día, cuando uno compara los costos de un sistema en competencia respecto a la rentabilidad que puede brindarle a los afiliados, por esa competencia, por esa que existe ese ánimo de todo el día de ser mejor, entonces eso alimenta muchísimo el saldo del trabajador que una comisión un poco más baja o un poco más alta. Termina siendo una relación muchísimo más alta, 7-1 igual. Entonces, el tema de la competencia creo que es lo central. Cuando uno empieza a ponerle adjetivos de lucro y demás, lo único que está tratando es ocultar que no acepta que necesitan actores privados. Y en síntesis, ¿cómo defienden ustedes o cómo destacan ustedes el papel que han jugado las AFAP, la contribución que han tenido en el funcionamiento del sistema desde que se implementó la reforma del año 1996? Bueno, cuando nosotros miramos hacia atrás, no digo solamente como las AFAP, ¿no? Pero tenemos que verlo como sistema. Primero, en el año 95, si no existiera una solución de este tipo, el sistema previsional hubiera quebrado,
porque no era sostenible los déficits del entorno del 4% sobre el producto que tenía el BPS. Entonces hubo que hacer una transición y todo ese tiempo fue consolidándose un sistema mucho más sostenible, no lo decimos solamente nosotros, sino que lo dicen las calificaciones tipo Mercer que salen en diferentes lugares, que el sistema se volvió mucho más sostenible por eso. Ahora, también el sistema de reparto y las cajas que son paraestatales, pero que son típicamente a reparto, hicieron cambios y fueron evolucionando en su nivel de prestaciones. Eso obviamente volvió a comprimir las finanzas y volvió a requerir nuevas reformas. Y aquí estamos. El problema no se entra en una reforma por el sistema de capitación individual, se entra porque los sistemas de reparto empiezan a tener un desafío de vuelta entre la demografía, los niveles de prestaciones requeridos y lo que va moviéndose las necesidades de la población, que financieramente no son atendibles. En el corto plazo existen restricciones. Entonces, yo creo que llegamos a una evaluación, decimos, durante todo este tiempo el sistema de capitación individual ha sido una solución para el Uruguay, en una solución bastante innovadora para la región, en hacerse un sistema mixto. No puede dejarse todo a nivel de capitación individual, ¿por qué? Y bueno, porque hay capas de población que tienen determinados condicionantes laborales que no pueden recaer solamente en capitalización individual. Y hay otros componentes de la población que no necesitan solamente los sistemas de reparto y que pueden capitalizar muy bien. El sistema híbrido que tenemos en Uruguay o mixto es el gran atributo. Ese creo que ha sido la gran valoración y como se llega un poco a las conclusiones de esta reforma, donde la capitalización individual empieza a ser un elemento generalizado para todos los trabajadores como una forma de encontrar una viabilidad financiera de mediano y largo plazo. ¿Y cuál ha sido la rentabilidad? Le preguntan desde la audiencia. Bueno, tenemos una rentabilidad histórica, si no solo la miramos en términos de UR, de en torno del 8%. Creo que es una rentabilidad muy buena. A ver, aclaremos eso. ¿Eso es la rentabilidad del ahorro del trabajador? Sí, pero para ponerlo en términos capaz que más sencillos, del saldo que tiene un trabajador, típicamente entre el 60 y el 70% es rentabilidad. Y el resto, ese 35% que podemos decir así en promedio, va a ser los aportes realizados. La rentabilidad es lo que se va capitalizando mes a mes y es, como decía Einstein, de alguna manera la magia del interés compuesto, ¿no? No hay fuerza más potente. Es por eso que se llegan estos saldos. ¿Los porcentajes que usted daba corresponden a rentabilidad descontando la inflación? El 8% es en UR, con lo cual es la medida que tiene todos los ajustes de salarios. ¿Y cómo es esa rentabilidad en comparación con, no sé, parámetros internacionales? Bueno, nosotros compartimos hace un tiempo con diferentes autoridades y hoy en día también estamos compartiéndolo con senadores. Obviamente lo que vemos son rentabilidades muy buenas también a nivel de los sistemas de Latinoamérica. Hay una asociación de reguladores que es la AIOS, que es lo que junta lo que viene siendo en Uruguay el Banco Central, que publica los informes y dice, bueno, ¿cuánto es que los sistemas aportan de rentabilidad? Uruguay está muy bien posicionado en términos históricos y en términos de lo que puede llegar a ser en los últimos 5 años. Entonces, se ha entregado una muy buena rentabilidad en términos reales y también se ha encontrado que los costos del sistema, o sea, eso que me preguntabas antes, las comisiones de administración, comparado con los saldos que administramos, son muy competitivas, de las más bajas de la región. Entonces, creo que tenemos un sistema que ha encontrado entregar buenas rentabilidades y con perfil de potencialmente generar mejores en la medida que se vayan sofisticando las opciones de inversión, y que los costos que hoy en día uno puede evaluar, que esto lo pasa en la IOS, esos son costos de los menores de toda la región. Le propongo que hagamos una pausa acá y después de ella sí ya nos metemos en el proyecto que este estudio del Parlamento, sobre todo en aquellas disposiciones que tienen que ver, que involucran a las AFAP. Economista Peaguda, vayamos entonces sí ahora al proyecto. El proyecto para reformar las jubilaciones. Primero, si este texto sale adelante, se crea un sistema nuevo. El sistema previsional común que incluye al BPS y a todas las otras cajas. O sea, el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, la Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial, la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, la Caja Notarial de Seguridad Social, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. ¿Qué pasa? Cuando exista este sistema, el sistema previsional común,
todas las personas que desarrollan actividad laboral tendrán que hacer aportes al sistema de reparto solidario, es decir, al BPS, pero al mismo tiempo al sistema de ahorro individual, o sea, el que administran las AFAP. Hoy, recordemos, solo están obligados a afiliarse a una AFAP los trabajadores que aportan al BPS por un sueldo nominal de más de 71.000 pesos, ¿no? Ahora se pasa a un sistema jurídicamente obligatorio de afiliación universal a AFAP, cualquiera sea el salario y cualquiera sea la caja en la que se esté inscripto. Por ejemplo, esto valdrá también para soldados, para funcionarios bancarios, para escribanos. Bueno, en general, ¿cómo ven ustedes este gran cambio? Bueno, pensamos que es un cambio que va en la línea de lo que hizo Uruguay en el año 95, ¿no? En el año 95 la incorporación de la cuenta individual fue la estrategia que se incorporó junto con la reforma de los parámetros de lo que era el BPS, como forma de delinear la salida, el problema que tenían los sistemas de reparto. Entonces, típicamente encontrar en la capitalización individual la solución para ir de alguna manera armonizando o mejorando el perfil de largo plazo de las cajas paraestatales o los servicios de retiro militar y policial, parece lo que debería haber sido parte de las estrategias en el pasado. Entonces, en ese sentido nos llama demasiado la atención. Evidentemente hay una transición y va a haber que cambiar bastantes cosas en el funcionamiento de nosotros, los integrantes, porque hay relación entre muchas más instituciones que las que existen hoy en día, ¿no? Hoy en día está por el lado el BPS, las AFAP, el Banco Central, ahí se genera como un núcleo de relaciones. Además, las cajas paraestatales tienen sus relaciones con el BPS por las personas que tienen actividad en múltiples cajas. Ahora vamos a anexar las relaciones que van a tener que tener cada uno de estos sistemas con las AFAP por la administración de las cuentas individuales de las personas que tengan cuenta en la AFAP y en su sistema de retiro. Pero para ser puntuales, ¿no? La universalización, como así se le ha denominado de alguna manera el sistema, va a ser vigente para los nuevos trabajadores. Los profesionales actuales que están aportando, los trabajadores del BPS que están aportando actualmente en las condiciones que están hoy en día, no cambian nada. Los militares, policiales o demás profesiones que estén en otros servicios, no les cambia. El proyecto de ley como está es para los nuevos trabajadores que se incorporen a partir de la vigencia de la ley. Bueno, y acá vamos a algunas de las críticas. El PIT-CNT y también sectores varios del Frente Amplio cuestionan lo que llaman mayor afapización del sistema, o sea, que se les agrande el negocio a las AFAP, que son la parte del sistema donde existe objetivo de lucro. ¿Qué dice usted? De vuelta, estamos haciendo puntualizaciones sobre el lucro, es la forma negativa de ver lo que es la ganancia de una empresa, que sin empresas que generen ganancia no hay empleo y no hay trabajo en general para la seguridad social. Pero viéndolo de manera constructiva, decía, el problema es, este sistema con capitalización individual, ¿hay beneficiado el retiro de los trabajadores? La realidad es que sí. Los sistemas de retiro, de reparto, básicamente han entrado todos en conflictos financieros. En el mundo, ¿no? 82 países aumentaron la tasa de cotización, o sea, el 15% de los trabajadores, que se le rinde a los trabajadores, ha aumentado. 64 aumentaron la de retiro y 67 ajustaron la fórmula de beneficios. Entonces, los sistemas de reparto cambian las condiciones porque se vuelven insolventes. Entonces, encontrar que el problema que incorporan actores privados como el gran problema de todo esto no es el eje de la discusión. El eje de la discusión es si con estos sistemas o con estos cambios vamos a augurar un futuro promisorio para el retiro de las personas o no. Si lo que le estamos prometiendo a las personas no lo podemos cumplir, por más que no haya porque no hay lucro, entonces ¿quién pierde? En realidad lo que pierden son todos los trabajadores que están haciendo aportes a un sistema que no va a estar vigente en el momento que lo requieran. Entonces hay que optar de alguna manera por diseños de sistemas que sean fiables o promesas que ya hemos incurrido en el pasado que no tienen un sustento en la teoría, porque la teoría lo que está diciendo es que los sistemas demográficos, los sistemas de retiro para las condiciones demográficas que existen hoy en día no son capaces de afrontar los desafíos. Entonces, yo casaría la discusión por ahí. Avancemos un poco más. Si se aprueba la reforma, el aporte personal de los nuevos trabajadores, que seguirá siendo 15% del salario nominal, se va a distribuir así. 10% al régimen general del BPS y el restante 5% al ahorro individual.
O sea, se cambian las proporciones, ¿verdad? Porque, como recordábamos antes, hasta ahora es 7,5 y 7,5, ¿no? Típicamente 7,5 y 7,5. Bien, sí. Obviamente las personas que ganan más de 71.000 pesos empiezan a tener una distribución distinta, pero sí, típicamente, digamos, para la gran masa de trabajadores es la mitad y mitad. En síntesis, hoy, así, en un resumen grueso, hoy se distribuye 7,5 y 7,5. 7,5 a BPS, 7,5 al ahorro individual. Ahora se cambia la proporción, como decía, va una proporción mayor al régimen general. Ahí ustedes tienen reparos. ¿Por qué? Basados en lo que te decía anteriormente, un nuevo trabajador, pongámosle 25 años, 25 años y que va a tener que trabajar por lo menos 30 años más y 65 años para retirarse, va a estar aportando más porcentaje su aporte a un sistema de retiro que a su capitalización individual. Si nosotros lo miramos en perspectiva, una persona como que tenga más o menos el eje de los 40 años hoy en día, que ha estado solamente en el sistema de capitalización individual, el sistema mixto que ha tenido AFAP, lo que sucede hoy en día es que básicamente su transición al sistema común va a ser que los parámetros nuevos van a ser los únicos que le van a regir. Por suerte ha tenido el saldo acumulado en la AFAP, que eso no va a cambiar, o sea que va a poder disfrutar de lo que acumuló en el largo plazo, pero las condiciones de retiro en el sistema de reparto le van a cambiar. Entonces, para una persona de 25 años, que uno le asegure unas condiciones incambiantes del sistema de retiro y que le pida que aporte más, es lo que vemos que los países no pueden sustentar. Entonces, como decía, una persona hoy de 25 años y que va a estar por lo menos hasta los 65 años hasta retirarse, que son 40 años más, estamos hablando del año 2062. En el año 2062, la curva demográfica del Uruguay dice que va a haber menos población que hoy en día en el Uruguay. Entonces, basar un sistema hacia el futuro que hace más pesado el sistema de reparto no tiene sustentabilidad demográfica. Entonces, esa es un poco la preocupación que tenemos. ¿Por qué? Según explicaba el doctor Rodolfo Saldain, principal redactor del proyecto, esta modificación se introdujo a sugerencia del Partido Colorado. En el anteproyecto se preveía otra distribución, 8% al sistema de reparto intergeneracional y 7% al ahorro individual. Fue el Partido Colorado quien propuso ir a este otro esquema, 10 y 5. ¿Y por qué? El objetivo era asegurar de mejor manera la cuantía de las jubilaciones futuras, dejando menos librada a las rentabilidades de mercado una parte de la jubilación. Bueno, entiendo el punto de que uno quiera que una parte del sistema que va variando el saldo acumulado con respecto a la rentabilidad, quiera decir, bueno, eso me parece un poco variable de más. Pero lo que estoy diciéndote con los números recién, ¿no?, de la cantidad de países que han cambiado los sistemas, las condiciones, 67 cambiaron la fórmula de retiro, tantos otros cambiaron la edad, y otros más países cambiaron la tasa de cotización total. En vez de pasar de 15, digamos, en Uruguay, pasaron a más. Entonces, ¿quién cambia más? ¿La volatilidad de la rentabilidad, que ha sido históricamente en 26 años positiva para el trabajador? ¿O estas condiciones que en los sistemas de reparto también de alguna manera muestran que en un escenario de 26 años, como son del año 96 hasta ahora, también cambian y ofrecen de alguna manera un pago diferente a lo que se habían comprometido originalmente? Como te decía, las personas de 40 años van a tener capaz que 20 años de aporte, pero las condiciones por las cuales van a cobrar retiro sobre el esquema de reparto, con el esquema de reparto me refiero típicamente al BPS, van a ser diferentes que las que cuando entraron a trabajar. Entonces, ¿cuál es más volátil? Y bueno, creo que las dos cosas dependen de variables distintas. Algunas dependen de variables de mercado, que es el mercado financiero, que uno puede mirar para atrás y hacer una valoración bastante objetiva de cómo han performado, y el otro sistema que también cambian, y no podría decirte qué tan beneficioso pueden ser los ajustes o no. Históricamente tienden a ser a la baja, porque no se pueden adaptar a las condiciones demográficas. Sí, lo que usted ha planteado es que por esta vía se va a inyectar dinero instantáneamente al sistema, eso va a mejorar los resultados fiscales, pero el sistema resultante puede no ser sostenible a largo plazo. La realidad es que no hemos visto los estudios actuariales que de alguna manera se hacen sobre sistemas de reparto que van mostrando un poco esto.
Lo que me refiero es a los casos típicos, lo más estético, lo que dice la bibliografía, donde uno puede decir un pilar de reparto que se engrosa, no es lo que uno puede encontrar. Una promesa a una persona una promesa a 20 años, termina siendo una promesa de muy largo plazo. Ya te digo que las personas de hoy de 40, que entraron en el sistema a los 20, ya están viendo un cambio, ¿no? Entonces, ¿qué tan presagiable es que las condiciones que hoy le estamos prometiendo a la persona que va a entrar al mercado laboral con 20, 25 años, hasta dentro de 40? Típicamente son cambios. Los vamos a ver, y la demografía de alguna manera. Lo que hay que hacer, y es lo que está haciendo un poco el gobierno, o un poco lo que es esta iniciativa, es hacer los cálculos con lo que se puede contar sobre la mesa. Y en ese caso hay algunos números que lo fundamentan, pero siempre las reformas se han dado con sostenibilidad de muy largo plazo y sin embargo nos hemos encontrado que duran menos de lo previsto. Ha sido así, por ejemplo, con el 2008, cuando hubo una reforma que de alguna manera amplió mucho la cobertura y se dijo, bueno, esto va a costar 10. Bueno, terminó costando bastante más que 10 y eso las autoridades lo dijeron. Y eso trajo toda, de alguna manera, la fecha de necesidad de cambios mucho antes, casi una década. Entonces, ¿qué vamos a saber en el futuro? Y bueno, no sabemos, lo hacemos cálculos hoy en día, pero si vemos hacia el pasado, como yo te decía, que de alguna manera se evalúan los sistemas de capitalización individual mirando las rentabilidades que han tenido, uno mira que la tendencia va en decreciente. Bueno, pero para resumir, ¿cuán grave es entonces este cambio en los porcentajes de distribución a un sistema y al otro? ¿Desvirtúa el objetivo general de la reforma? No creo que desvirtúe el objetivo central de la reforma, en cuanto creo que hay un objetivo muy grande que no hay que perder, que se logra una consolidación que de alguna manera es cualquier persona que esté en el país aportando por un lado o por el otro, el riesgo de que caiga en una incapacidad de pago el sistema donde está basado es parte del Estado, ¿no? Porque no vamos a dejar a trabajadores sin cobertura, eso no es la historia del Uruguay. Entonces, si los sistemas esos tienen una necesidad de financiamiento que no se condice con lo que es el sistema donde trabajan el 90% de los trabajadores, eso está desalineado. Y es un tema que va a requerir tiempo de converger y hay que respetar todos los derechos adquiridos y creo que eso se toma en la reforma y creo que es una reforma muy grande. Desde el año 96 tal vez no hay una reforma que pase por tantos puntos como pasa esta. Entonces hay muchos ámbitos que no debería calificar yo la reforma por esta forma de distribución. Creemos que esta forma de distribución no es conveniente, que no es lo mejor para los trabajadores que van a empezar a trabajar a partir de ahora. Pero también entiendo que hay otro montón de elementos dentro de la reforma que son mejores de lo que existen hoy en día. Y mirado desde el punto de vista que podríamos llamar el negocio de las AFAP, ¿cuál es el resultado general? ¿Se achica o se agranda? Se lo pregunto porque se amplía la base sobre la cual hay que tributar, la base de empleados, de trabajadores, sobre la cual existe aporte a las AFAP, pero por otro lado, lo que cada uno de ellos aporta es menos en porcentaje de su salario nominal que lo que se aportaba hasta ahora. Entonces, la realidad es que hay que conocer mucho cuáles son las poblaciones que se van añadiendo año a año en cada uno de los subsistemas que no conocemos, nosotros no tenemos experiencia. Pero basado un poco en lo que fueron las audiencias que hemos visto en las visiones taquigráficas en Senado, que fue comentado por el doctor Saldain, ellos estiman que los saldos en el largo plazo administrado van a ser menores. O sea que la cantidad de recursos que van a administrar la SAFAP va a bajar. En ese sentido sí vemos como que va a haber una disminución del tamaño total por más que haya más trabajadores. Más trabajadores aportando por menos, en el largo plazo podría llegar a ser una reducción de los saldos administrados. Eso tiene sus externalidades negativas y además a nivel individual hay que ver cómo da el cálculo en el largo plazo, no con las cuentas de hoy en día solamente, sino con las que se van a ir sucediendo a través de las siguientes reformas, que es lo que sucede, es lo que hasta el contador Iglesias decía en alguna audiencia, es los sistemas se deberían ir revisando cotidianamente para no llegar a ser disruptivos. Entonces, creo que lo que hoy en día uno puede llegar a ver es, vamos a ir a administrar menos saldos, porque vamos a tener más personas aportando por menos en cuantía, y la jubilación total de las personas va a depender menos del sistema de capitalización individual, van a tener menos propiedad individual, y eso será una transición en el mediano y largo plazo, no en el corto.
¿Y qué dice usted de los capítulos del proyecto que tienen que ver con el ahorro voluntario, con complementos del aporte del trabajador a los efectos de su jubilación? Por ejemplo, la ley faculta al Poder Ejecutivo a destinar los 2 puntos de IVA que hoy se le descuentan a cualquier persona cuando hace una compra con tarjeta de crédito o medio electrónico a una cuenta individual en AFAP como aporte personal. Eso ha sido visto, por ejemplo, por Ernesto Murro, ex ministro de Trabajo y Seguridad Social en los gobiernos de Frente Amplio, como un incremento encubierto de la presencia de las AFAP, ¿no? No creo que sea encubierto, porque de alguna manera está súper exprofeso dentro del proyecto de ley y potencialmente dentro de la ley. A ver, en casi todos los países que van encontrando reformas dicen que tienen que encontrarse formas de poder ahorrar más para el retiro, porque las personas no prevén adecuadamente las necesidades financieras que van a tener en su jubilación. Eligen tardíamente cómo van a financiar ese tiempo que van a vivir, no calculan bien la cantidad de años que van a vivir, entonces lo hacen tardíamente y no llegan a la cantidad de dinero que necesitan para poder mantener un nivel de vida deseado en la jubilación. Eso pasa en todo el mundo y de alguna manera pasaba hace mucho más tiempo que lo transformaron en obligatorio, porque si lo dejaban voluntario no había sistemas. Entonces, que esta parte del ahorro se vaya volcando es parte de lo que está sucediendo en lo último de la literatura y las experiencias internacionales, encontrando pequeños lugares donde puedan hacerse aportes. También la ley, o el proyecto de ley en realidad, deja a discreción del trabajador si quiere o no quiere hacer este aporte. Si quiere eximirse de ese sistema, lo puede hacer. Y es inclusive dentro de lo que está dentro de la bibliografía como mejor práctica, que el trabajador opte por salirse de lo que uno entiende que es más beneficioso. Hay una realidad que uno prefiere siempre el consumo presente, de poder tener toda la capacidad de descuentos ahora, pero también está sujeto a esa miopía, y es una previsión social tratar de que tome mejores decisiones. Y eso está en otro montón de lugares y no han sido criticados. Entonces, creo que esta es una cosa buena, el ahorro voluntario, que estaba muy perimido, de alguna manera no era realizable, tenía iliquidez total. En los sistemas que han funcionado, tienen cosas de lo que está acá incorporado, pero ninguno de lo que ha funcionado plenamente ha funcionado sin exenciones tributarias. Entonces, es bueno que esté lo que está hoy en día dentro de la ley. Ojalá sirva para dinamizar el ahorro de las personas que pueden ahorrar un poco más y de las personas que no tienen acceso al mercado financiero para poder hacer un ahorro rentable, que también encuentren un lugar donde hacerlo, porque de alguna manera es muy conveniente. Las comisiones de las AFAP sobre lo que administran es comparado con el resto del mercado financiero, lo que pueda llegar a decir cualquier agente financiero que pueda administrar inversiones, son ultra bajas. Entonces sería darle acceso a una forma de invertir muy conveniente por las rentabilidades de un administrador hiper sofisticado, sumamente profesional, como son las AFAP, y tener de alguna manera los costos de la masividad que tiene las AFAP. Enseguida venimos con otros puntos que también tienen que ver con las AFAP en el proyecto de reforma del sistema previsional. Hay una cantidad de disposiciones en el proyecto de ley que tienen que ver con el ahorro individual, con el tipo de reserva para la jubilación que administran las AFAP de acuerdo a la ley del año 1996. No sé si vamos a poder recorrer todos esos puntos, pero avanzo, por ejemplo, con este. El proyecto incluye un cambio importante, que es que las AFAP van a poder invertir los ahorros de los trabajadores en activos de renta variable en el extranjero, por ejemplo, acciones de empresas del exterior. Esto ustedes lo ven positivamente. De hecho, era un reclamo, era una demanda de las AFAP, ¿no? Sí, era de alguna manera una cosa que estaba muy pendiente en el sistema de inversiones que administra las AFAP. Los trabajadores tienen que tener, obviamente, inversiones que sean rentables, pero que también contengan bien los riesgos en todos los plazos posibles, ¿no? Entonces, tener todo el riesgo concentrado en Uruguay o en la región, como uno quisiera decir, porque si sucede algo muy grave en Argentina o en Brasil, de alguna manera repercute en Uruguay, es algo indeseado. Entonces, el tema de tener mejor rentabilidad también se habla muy bien con el tema de tener una menor exposición a riesgos geolocalizados. Entonces,
tener una exposición a renta variable, que es como decías, típicamente las acciones de Estados Unidos o el mercado accionario en otros países desarrollados, es una cosa que es muy necesaria en los fondos de pensiones, ya alcanzando los volúmenes que tiene el Uruguay. Sin embargo, es algo que de alguna manera las AFAP vienen realizando hace tiempo, teniendo exposición a determinados índices accionarios, pero pensábamos que no solamente era la inserción de algunos activos de renta variable, sino que en realidad es diversificar los fondos. En el año 2008 ocurrió una crisis financiera, todos la recordamos. Y lo que sucedía en este momento es que los uruguayos teníamos un solo fondo previsional. Las personas de 18 años estaban invertidas de igual manera que las personas de 60 años. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay un vaivén financiero, la persona de 60 años está muy cerca de decidir jubilarse y ese vaivén no puede ser conveniente, puede no ser conveniente. ¿Por qué? Porque la persona que tiene 65 años igualmente tiene un tiempo para recuperar eso sin problema. Pero si alguien se quisiera retirar de los 61, no le es conveniente. Entonces se tomó la decisión de separar en dos fondos. El fondo de retiro quedó para las personas de 55 años o más y el fondo de acumulación quedó para los menores. Entonces ahí que hemos visto que a pesar de los vaivenes económicos, financieros que se han sucedido, el subfondo de retiro tiene menor volatilidad. Ahora, lo inverso sucede para los jóvenes. Los jóvenes necesitan tener una inserción de activos que, aunque sean un poco más volátiles, el perfil de retornos que le da en el largo plazo les da una mayor rentabilidad. O sea, su jubilación se va a acercar más a lo deseable si le podemos poner en etapas tempranas del ahorro activos que tengan mayor volatilidad, pero que han mostrado tener mayor rentabilidad. Entonces, una persona joven que se quede con mayor renta variable y encuentre un fondo, como que se dice ahora en el proyecto, que va a ser el fondo de crecimiento, de alguna manera va a tener una mayor exposición a renta variable internacional. Y eso va a ir decreciendo hasta que en su fondo de retiro esas cosas dejan de estar tan grande en ese subfondo como hay otros activos que tampoco se incorporan. Va por ahí un poco la idea. Veamos el capítulo comisiones. Hasta hoy el límite máximo de las comisiones que cobran las AFAP está fijado en 50% por encima de la comisión mínima del sistema, que termina siendo la de la FAP estatal, República FAP. En el proyecto, el nuevo tope se fija en 20% por encima de la comisión promedio del sistema, ponderada esta por el volumen de fondos que administra cada FAP. Y por otro lado se aclara que dicho valor no podrá superar el vigente al 31 de diciembre del año pasado. ¿Qué implica este cambio? ¿Cómo lo explica usted? ¿Está de acuerdo? ¿Lo discute? A ver, creo que hay elementos positivos y elementos como para ajustar. En lo positivo, que creo que es lo más esencial, una de las cosas que se dijo mucho en la etapa de diagnóstico, en la comisión de expertos, y hasta lo decía República FAP, es inconveniente haber fijado un tope de comisión alineado a un actor específico. Porque en este caso podría haber sido República FAP, podría haber sido cualquier otro, y poner precios que de alguna manera destruyan la competencia. Porque no todos los actores tienen por qué tener los mismos balances de costos que puede llegar a tener un actor en específico. En este caso en particular, estábamos atados a la comisión a un actor que tiene un componente estatal y que tiene un componente de dimensión que es totalmente, te diría yo, exacerbado, ¿no? Entonces tiene una tendencia a concentrar aún más el mercado, con lo cual con el tiempo cada vez más va a tener mayor peso. En ese sentido, estar atado la más chica de todas a la comisión de la más grande no tiene un vínculo racional. Y de alguna manera lo que se ponía con eso era una trayectoria muy conducente a lo inviable. Al poner un promedio, se parecería más a que, es una acción más moderada. Pero a ver, ¿y eso va a implicar que termine siendo más alta la comisión? ¿El techo sube, digamos? No, en lo contrario. En realidad lo que sucede acá, como está redactado el proyecto, es que el peso del actor que tiene una comisión muy baja termina siendo tan grande que igualmente condiciona el precio del resto de los competidores a tenerlos en una comisión un poco más baja que hoy en día, en torno desde el 2 al 5% más baja de las que existen hoy en día. Ajá. ¿Ese es el resultado? Ese termina siendo el resultado tal como está puesto hoy en día.
lo que volvemos a mostrar es que cuando uno encuentra un actor que es tan grande, su comportamiento sobre la determinación de precios no tiene por qué implicar a los otros. Las formas que le pesan los costos a un actor no tiene por qué ser la manera que le pesan en economía de escala, donde tenemos tantos clientes, se diluyen muy diferentes en alguien muy grande que en alguien muy chico. Entonces, condicionar a uno al otro y exacerbarlo por el peso que tiene no es lo más recomendable, tiende a hacer desaparecer la competencia. Y eso, si uno mira los balances económicos, hay peligros que uno debe atender. Entonces hay cosas que uno diría, ok, tener entre el 2 y el 5 por debajo es inconveniente, pero lo que es más inconveniente es seguir reconociendo el peso tan grande que tiene un actor en específico. Entonces, ¿cuál debería ser la fórmula? Nosotros lo que creemos es que aunque haya un umbral más bajo, el promedio de las comisiones vigentes debería ser el racional. O sea, la medida hacia dónde ir es el promedio entre todos y ponerle un 10% en exceso a eso. Hoy existe un 20%, un promedio general más un 10%, hace que las comisiones no aumenten para nada, pero que además las decisiones de un actor no condicionen a los demás de una manera determinante. Hoy en día sí lo hace, porque uno solo que mueva como república condiciona el 56% del promedio general. Entonces cuando uno termina diciendo ok, pero eso está buenísimo. Bueno, pero la manera de toma de decisiones, ese nivel de comisiones, ¿es un nivel sostenible para el resto de los actores? ¿Es un nivel sostenible para esa misma administradora? Cuando uno mira hasta los informes de calificación, dice que no llegan a la rentabilidad requerida por el accionista. Entonces, tenemos que encontrar que hay comisiones que uno puede llegar a ir con Vox Populi o siguiendo determinados relatos que son inconvenientes, pero encuentra que no son comisiones que sean sostenibles para las administradoras. Por un lado, aunque la más grande tiene unos niveles de comisiones muy bajos y genera una rentabilidad para su accionista que equivale a la que es la segunda y la tercera juntas, aún así no llega a la rentabilidad que su accionista le pide. Entonces, el sistema no puede seguir comprimiendo comisiones in eternum porque no logra que las empresas administradoras tengan sostenibilidad financiera para sí mismas. Yo creo que ahí es donde estamos enredados, de no entender que hay una necesidad, obviamente, de que las comisiones sean las más beneficiosas para el afiliado, pero lo más beneficioso para el afiliado es que existan administradoras que pujen por las mayores rentabilidades posibles. Entonces, lo que más aporta son las rentabilidades, y que necesitan rentabilidades diferenciadas, necesitan competidores, y para eso necesitamos empresas. Y si las empresas no pueden brindar su servicio porque no son sostenibles financieramente, ahí caemos en un entuerto que no es el desafío al que tenemos que enfrentarnos, que es mejorar las prestaciones jubilatorias de las personas. Hay más puntos, hay más temas que el proyecto de ley incluye y que aluden, que tocan el funcionamiento de las AFAP. No vamos a poder recorrerlos todos. ¿Cuál le parece importante a usted mencionar sobre el final? A ver, creo que el comportamiento que ha quedado como más importante y el que nosotros queremos enaltecer es el de la capacidad de la administradora de brindar asesoramiento a cada uno de sus clientes. Nosotros tenemos clientes y le damos el tratamiento como tales. Hay una experiencia a largo plazo de haberles enviado su estado de cuenta. Parece trivial, pero mandar un estado de cuenta a 1,5 millones de afiliados durante 26 años de manera intangible es una conducta que se ha tenido siempre. El estado de cuenta implica una transparencia absoluta en la forma de administración. O sea, creo que hay un montón de cosas que se han preservado en esta reforma que son beneficiosas, porque se han encontrado contrapesos, se han encontrado que las administradoras forman parte del esquema, pero que para formar parte del esquema de manera integral necesitan la información del resto de los actores. Si nosotros solamente somos un proveedor de la rentabilidad, van a escasear esos contrapesos necesarios de que hayan entidades que tienen un control sobre el ahorro de las personas. Pero ¿a qué viene? No entiendo a qué viene este comentario que está haciendo, ¿a qué parte del proyecto? En el proyecto no se ha encontrado finalmente un lugar para eso, pero en el anteproyecto estaba la disposición de que podía quedar en el BPS que las cuentas individuales de los trabajadores fueran a ser administradas por el organismo estatal. Ahora entiendo. Eso creo que ha sido una gran contribución. Uno puede encontrar contribuciones dentro de lo que está en el proyecto hoy en día, tanto como desafíos, pero también encuentra beneficios o de alguna manera fortalezas de lo que no se incorporó, de conversiones que fueron laudadas antes porque se pudo racionalizar la discusión de que en realidad tener ahí esos contrapesos, esas integridades fiduciarias, era importante.
Y hoy en día lo vemos ahí reflejado, de que está todavía las cuentas individuales y la gestión de la relación y asesoramiento de las AFAP con sus clientes. O sea, ahí ustedes comparten el rumbo que terminó teniendo el proyecto de ley. En ese sentido, totalmente, porque uno de los elementos fundamentales para nosotros es encontrar que esa relación entre cada una de las AFAP con sus clientes sea sustancial y que sea un elemento de responsabilidad para la AFAP y para el sistema en su conjunto. O sea, de que haya una AFAP brindando asesoramiento da una complementariedad que debería ser explorada todavía aún más. Cuando queremos ahorro voluntario, necesitamos que las personas puedan tomar decisiones sobre su ahorro previsional, que puedan ver cómo evolucionan sus ahorros y cómo podrían hacer variar con un poco más de ahorro su prestación jubilatoria. Y para eso necesitan empresas que busquen una forma de diferenciación en los servicios. Y eso, de alguna manera, se había desvanecido en el anteproyecto y en el proyecto se reconoce como un atributo. ¿Eso tiene que ver con alguna otra parte del proyecto? Por ejemplo, ustedes habían cuestionado que en el anteproyecto se introdució un proceso licitatorio entre las AFAP para captar a nuevos trabajadores. Esto finalmente no figura en el texto. No, eso no figura en el texto de igual manera, cambió, te diría que bastante. Ahora las personas, en un plazo de 3 meses después que empiezan a trabajar, pueden elegir a su administradora. En tanto lo hagan, van a ir a cada una de las AFAP que hayan elegido. Pero para aquellos que no lo hagan, queda todavía pendiente entender un poco más el texto, capaz que lo van a dejar más en la normativa, pero cómo va a ser asignado, porque se incorpora el concepto licitatorio posterior. Digamos, la persona que después de 3 meses no elija ninguna AFAP va a ser asignada de oficio a la AFAP que tenga menor costo. Y los costos se reducen sustantivamente para esos afiliados. Durante 24 meses, los afiliados que vayan ingresando van a tener menos del 50% de comisiones que existen hoy en día. Entonces, se incorpora un mecanismo de competencia claramente durante 3 meses y posterior a eso son asignados conforme a los precios que se hayan delineado, entonces deja un lugar a la elección individual de competencia. En ese sentido nosotros lo vemos mucho mejor que a una licitación abierta en el sentido que es una licitación contra el ente que la realice, el trabajador, el que va a estar sujeto a las rentabilidades, a las comisiones o lo que sea el servicio, no tenía ninguna decisión que tomar. Y eso creemos que no es conveniente, termina deslindando la relación de responsabilidad de la FAP que tiene con el cliente y el cliente con lo que de alguna manera un tercero haya elegido para él. Sebastián Peaguda, gerente general de AFAP Sura, presidente de la Asociación Nacional de AFAPs. Le agradezco su participación hoy en Perspectiva, que por supuesto va a ser parte de un ciclo. Estamos desarrollando un ciclo acá en el programa con el proyecto de ley, con distintos puntos de vista. Este es uno de los capítulos de esta serie. En cualquier momento, en todo caso, más tarde volvemos a conversar.